Namaste, amados seres de radiante luz. Dios los bendice infinitamente en el logro victorioso de su ascensión. Hoy día sábado, bajo la radiación del fuego sagrado violeta, del amado Maestro Ascendido Saint Germain, de la amada Madre María, de la amada Madre y también Diosa Kuan Yin, y de todos los seres del fuego sagrado violeta que nos envuelven ese manto violeta para transmutar toda memoria discordante y que la ley del perdón se active en nosotros y podamos realmente reconocer la libertad en nuestro ser. ¿Cómo están poderosos y victoriosos seres de radiante luz? Un día más. Todos los días, así como solemos decir, es un día más de elección en el sentido de que elijo a la luz, elijo a Dios, elijo la presencia yo soy. La clase anterior estuvimos hablando sobre un poquito de los ángeles, pero básicamente más sobre los elementales. Recordarán que estuvimos hablando de los Elohim, quiénes son los Elohim y sus complementos. Y bueno, también estuvimos hablando sobre los tres reinos que evolucionan, que es el reino angélico, el reino elemental y el reino humano. ¿Sí? Pero nos enfocamos en la clase anterior en el reino elemental y también vamos a continuar en esta clase todo en relación al reino elemental y otras cosas. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta en relación a lo que estuvimos hablando perdón, fue el miércoles o el martes, no recuerdo bien, anterior, la clase anterior, si es que hay alguna pregunta o duda, comentario. Si es que no la hay, vamos a avanzar. Me gustaría que, entiendo que no hay dudas o comentarios, entonces vamos a poner como título, hoy estaríamos iniciando la clase 21, ¿sí? Recordarán que es del libro de Metafísicas de las 21 lecciones. El título es La evolución de un elemental, ¿sí? La evolución de un elemental. Dice así, el reino elemental evoluciona desde la más pequeña inteligencia hasta los constructores de la forma, los devas de la naturaleza, los Elohim, las guardianas silenciosas y los directores de la vida elemental, el aire, agua, tierra y fuego. Los constructores de la forma crean los cuerpos del género humano. Ellos realizan este servicio junto con la amada Madre María, Madre de Jesús, quien forma el corazón. Recordarán que ya estuvimos hablando en varias clases en relación a lo que hace la Madre María con el corazón, que custodia realmente la Madre María. Los devas de la naturaleza supervisan la creación de un jardín y de las montañas, valles y lagos. Los Elohim crean los planetas de una galaxia. La guardiana silenciosa protege el proyecto original para un planeta entero o una galaxia. El Mahachohan trabaja en conjunto con el reino elemental. Creo que ya hemos hablado en varias ocasiones, pero vuelvo a leer como para que quede bien gráfico y también así los grados en relación a los elementales, como para tener presente y saber qué hace cada elemental, ¿sí? Dice, el reino elemental evoluciona desde la más pequeña inteligencia hasta los constructores de la forma. Los devas de la naturaleza, los Elohim, las guardianas silenciosas y los directores de la vida elemental. O sea que estamos teniendo los grados. Los constructores de la forma como los devas de la naturaleza, los Elohim, las guardianas silenciosas y los directores de la vida elemental o del elemental, el aire, agua, tierra y el fuego. Los constructores de la forma
crean los cuerpos del género humano. Los constructores de la forma crean el cuerpo o los cuerpos del género humano, ¿sí? Ya tenemos el primer grupo. Ellos realizan este servicio junto a la amada Madre María, Madre de Jesús, quien forma el corazón. Luego vienen los devas. Los devas de la naturaleza supervisan la creación de un jardín y de las montañas, valles y lagos. ¿Sí? Los constructores de la forma, los devas, ya sabemos. Luego vienen los Elohim, ¿sí? Los Elohim crean las plantas de, los planetas de una galaxia, ¿sí? Y luego vienen las guardianas silenciosas, y que la función de la guardiana silenciosa es proteger el proyecto original para un planeta entero o una galaxia. Y luego, por último grado, por decirlo así, pero el conjunto, el representante, el Mahachohan, trabaja con el reino elemental. No es que pertenezca al reino elemental el Mahachohan, ¿se entiende? Sino que es el que coordina a ese reino y trabaja en conjunto directamente. ¿Hasta ahí se entiende? Es como para tener bien los conceptos. Adelante, poderosa luz. Namaste nuevamente para todos. Maestro, ya habíamos hablado sobre esto, pero habíamos hablado desde un punto en donde, por ejemplo, la guardiana silenciosa, si bien nosotros ahora estás hablando genéricamente una definición muy amplia, porque también tenemos a la guardiana silenciosa de los centros espirituales, la guardiana silenciosa de los países, etcétera. Entonces, si empezamos con los constructores de las formas, los elementales de cada uno, de la tierra, del agua, del fuego, del aire, después están los devas, que ya en mucho, o sea, se encargan de un montón de elementales de las formas entonces. Mira, para hacerla fácil, los constructores de la forma, como primer grupo, por decirlo así, dentro del reino elemental, que están desde los más pequeños hasta los más así minúsculos, pero principalmente los constructores de la forma, en forma así como dijiste, amplia, se encarga de crear lo que es el templo humano, o sea, es el encargado de crear al cuerpo físico de la raza humana, o sea, de la humanidad en sí. ¿Sí? Y por eso más adelante vamos a hablar también la función fundamental que cumple nuestro elemental del cuerpo. Es un poquito más adelante. Luego de estos constructores de la forma, que por supuesto podemos variar, solamente especifica o vamos a hacer, se enfocó más en el cuerpo humano, pero está en todos lo que podemos ver en nuestro ambiente y alrededor, de lo más ínfimo hasta lo más grande. Pero dentro de ese proceso, para llegar hasta lo más grande, están luego de los constructores de la forma los devas. ¿Sí? Y los devas se encargan ya de las partes más de la naturaleza mucho más específica. Y dentro de los devas están los elementales pequeñitos también, que van creando el propio proceso de la naturaleza, hasta poder montañas, valles, lagos y todo lo que concierne eso. Eso sería que la evolución de un elemental sería llegar a ser un deva el día de en su evolución. Y puede ser luego Elohim y luego puede ser director de directores de los elementales, ya de los elementos. Es su último grado. ¿Y pueden ser también guardianas silenciosas? Por supuesto, antes de los elementales
perdón, antes de ser directores, pueden ser guardianes silenciosos. Ok, Por gracias, supuesto. gracias. Sí, ahora entendí. Excelente. ¿Alguna otra Y pregunta? realmente. Ok. Dice, el entrenamiento de los elementales comienza en los templos de la naturaleza, bajo la supervisión de los devas de la naturaleza. Ellos se reúnen y el deva crea de su propio cuerpo de luz una hermosa flor o algún otro diseño, como una hoja de hierba o un copo de nieve. Entonces, todos los pequeños elementales en la clase se esfuerzan por encarnar una forma como esa. Tratan de imitar esa figura en forma, color y diseño. ¿Sí? Es así como van creando todo lo que nosotros vemos. Hasta lo más como dice el copo de nieve, o una flor, o una hoja en sí, o un brote que estamos viendo, es un elemental el que está haciendo eso. Y si vemos una copa de árbol llena de brotes, de hojas y las flores, cada hoja representa un elemental y va creando, y eso es su función. Pero para poder llegar a esa creación, ¿cuánta práctica y cuánto es el poder de, vamos a decir, lo que nosotros llamamos concentración en relación a un punto en el de mantener el concepto de la imagen, por decirlo así, de lo que vio del Teva que diseñó y extraer de su propia sustancia eso? ¿Se entiende más o menos cómo es? Es lo mismo que tal vez nosotros tenemos que hacer en el proceso creativo, solamente que no estamos aplicando las leyes para poder crear. Y de alguna manera los elementales de por sí lo hacen naturalmente, ¿sí? Porque ellos están, como nosotros tenemos el privilegio del libre albedrío, normalmente nos desvirtuamos por nuestras elecciones. Y ellos de por sí eligen y están haciendo lo que por su naturaleza han sido diseñados. Salvo cuando nosotros, el reino humano, interviene dentro de ese reino. Y entonces ellos imitan creaciones imperfectas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Aquí los elementales aprenden a dominar todas las cualidades asociadas con la creación. El motivo y la voluntad para manifestar la percepción de cómo hacerlo, el amor por el esfuerzo, manteniendo la claridad del diseño original, la consagración y concentración para llevarlo a cabo, el ritmo de la aplicación, la voluntad para manifestar ese diseño una y otra vez, y finalmente la habilidad de envolver el diseño en paz y serenidad. ¿Se acuerdan de los 7 pasos del proceso de precipitación en una clase hemos desarrollado? Es justamente eso lo que acabo de decir antes de esta lectura, lo que hacen también los elementales, pero ellos lo tienen como mucho más fácil porque digo más fácil en el sentido porque están constantemente ya determinados a eso y no tienen, al menos cuando estaban en los planos internos, y el proceso de creación es solamente la perseverancia y trabajar. Nosotros en este plano, en este momento, como nos hemos olvidado de nuestra naturaleza divina, generamos mayor, vamos a decir mejor, cambio lo dicho, le damos mayor importancia al mundo externo, a la parte horizontal, a las cuestiones, vamos a decir, desarmónicas, que eso es lo que predomina en nuestro mundo. Entonces, lo que vamos creando constantemente, porque la ley se aplica igual, es desarmonía. Entonces, el mismo principio que acabo de leer tenemos que aplicar en nuestro mundo como para poder precipitar lo que realmente estamos queriendo vivir. Pero en cualquier momento pueden interrumpirnos, o sea, en el sentido de hacer una pregunta o si no entienden algo, ¿sí?
Al principio, los elementales solo son capaces de sostener el cuadro por 1 o 2 segundos, pero finalmente pueden encarnar esa forma. Si se trata de una flor de manzana, el maestro en ese templo notifica al Deva de la naturaleza que hay un grupo de elementales listos para convertirse en flores en un manzano en el huerto de alguien. ¿Se imagina? O sea, ¿se dan cuenta cómo trabaja el reino elemental? Así es en todo lo que observamos. En todo. Suena sencillo y sin embargo toma siglos de entrenamiento y autocontrol. No solo de parte de los elementales, sino del maestro también. Pero finalmente tienes una adorable primavera rosa y blanca. La flor de manzana huele tan dulce y la gente disfruta caminando bajo ellas. El granjero tiene la esperanza de una buena cosecha en el otoño. Las abejas son felices mientras confeccionan su miel. Y el elemental está feliz porque ha cumplido con su propósito. Luego se completa la corta estación. La flor cae y el elemental regresa a su hogar para ser felicitado, para descansar y para su posterior reasignación. ¿Qué nos dice en este último punto? Que me llama mucho la atención, que muchas veces no nos damos cuenta el daño que podemos causar a un elemental con las cosas más efímeras aparentemente. Recuerden que todo lo que estamos viendo, tocando, consumiendo, oliendo, con todo lo que corresponde a nuestros sentidos, es creado por un elemental. Y así como dice que el elemental está custodiando hasta el último momento que la flor, porque primero el pimpollo, la flor y luego la fruta en sí, hasta que eso predomine, termine su proceso, deja el elemental lo que ha hecho. Ahí recién, vamos a decir, como misión cumplida, y se retira. Sin embargo, muchas veces, ya sea con las flores, ya sea con las frutas o con las hortalizas o con los alimentos en sí. Pongamos voy a hacer un ejemplo en sí medio jocoso. Vamos a comer un plato. Nos sirven el plato y no nos gustó. Por A o por B o por Z razón. No era de nuestro agrado. Y lo esbozamos, o sea, lo decimos en voz alta. Y hay personas que inclusive pueden decir cosas mucho más agresivas, por decirlo así, porque tenía hambre y como que el elemental del cuerpo hace que, mejor dicho, el cuerpo emocional y el cuerpo físico reaccionan, porque no están recibiendo lo que querían. El elemental que ha creado esa comida, por decirlo de alguna manera, ¿cómo se diría? Se va apagando por las calificaciones que vamos haciendo a la comida. Pensamos que es solamente una comida, pero en realidad el que está sosteniendo eso es un elemental. Y a quien estamos como atentando directamente es al elemental, porque no ha cumplido a cabalidad su propósito, porque nosotros estamos calificando como uno bueno. Y así con cada cosa que está alrededor nuestro, las cosas inertes aparentemente, los artefactos eléctricos o lo que sea que esté alrededor nuestro, si nosotros calificamos de forma negativa a eso, estamos dañando automáticamente al elemental. ¿Por qué se dan cuenta? Alguna vez, o sea, yo creo que todos, cuando dejamos de estar un tiempo en la casa se va como que deteriorando, ¿sí o no? Y pensamos, ¿por qué es eso? Porque no habita nadie, o porque es la energía de nosotros como en el reino humano vamos calificando, es nuestra proyección de energía la que va sosteniendo y los elementales van eso proyectando y creando alrededor nuestro. Eso es lo que realmente funciona. Y cuando no estamos, ellos también se van apagando. Pero si nosotros constantemente vamos calificando de forma negativa
Por ejemplo, cuando hay una discusión en un ambiente y la discusión es bastante fuerte, ¿qué hacen los elementales? Van creando esa misma vibración y eso predomina en el ambiente. Y cada vez que veamos tal vez en ese espacio, ¿qué van a hacer los elementales? Proyectan eso que ya está instaurado ahí. Entonces es como un círculo vicioso que constantemente va a ir repitiéndose. Y así en todas las cosas. O sea, podemos hablar miles de ejemplos que no nos damos cuenta que constantemente estamos haciendo, porque los elementales recuerden que imitan, copian de nosotros y eso es lo que va creando alrededor nuestro. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Cuando el elemental está listo para una responsabilidad mayor, como por ejemplo ser un deva de la naturaleza, puede dirigir varios elementales para producir, por ejemplo, un hermoso jardín. Los devas son los encargados, como ya dijimos hace rato, de los jardines, de los valles, de las montañas, ¿sí? Y tienen a su cargo otros elementales. Algunos elementales se gradúan a un servicio de mayor y se convierten en devas que protegen a toda una nación. Pocos elementales son escogidos para trabajar directamente con el Mahachohan. En esta asociación aprenden cómo atraer y dirigir esas magníficas corrientes que gobiernan toda la naturaleza. Este entrenamiento le permite a ciertos elementales hacer solicitud para la posición de Elohim. ¿Sí? Miren cómo van para subir de grado, por decirlo así. Los Elohim, en una acción combinada y cooperativa, crean los planetas de una galaxia completa. ¿Se entiende? ¿Hay una pregunta? Sí, maestro, se entiende. Perfecto. Como un subtítulo, el elemental del cuerpo, mejor subtítulo, el elemental del cuerpo, función y propósito. El elemental del cuerpo, función y propósito. Nuestro amado compañero. Dice, antes de encarnar por primera vez en la Tierra, cada individuo fue llamado ante el tribunal kármico. En una solemne ceremonia, fue unido a un elemental llamado elemental del cuerpo. En esta ceremonia, el elemental del cuerpo asumió la obligación de quedarse con la corriente de vida particular durante cada encarnación sucesiva hasta que el individuo alcanzara la ascensión. O sea que tenemos un elemental del cuerpo desde la primera encarnación que tuvimos, hace miles de años, así como el ángel de la guarda, ¿de acuerdo? El propósito del elemental del cuerpo es, primero, cooperar con el ser crístico y otros elementales llamados constructores de la forma. ¿Recuerdan que hace rato dijimos los que están en el primer grado, los constructores de la forma, los que ayudan a crear al cuerpo humano? En la creación del cuerpo físico, desde el momento de la concepción hasta el desarrollo completo. Vuelvo a leer el primer punto. Cooperar con el ser crístico, tanto ser crístico, recordarán, y otros elementales llamados constructores de la forma, en la creación del cuerpo físico, desde el momento de la concepción hasta el desarrollo completo. Segundo, realizar ciertas funciones involuntarias del cuerpo físico, tal como respirar.
Segundo, vuelvo a repetir, realizar ciertas funciones involuntarias del cuerpo físico, tal como respirar. Y tercero, mantener todo el tiempo el cuerpo físico, así como también el etérico, mental y emocional, en un buen estado. Y en todo momento hacer del cuerpo físico un templo habitable. Vuelvo a repetir. Mantener todo el tiempo el cuerpo físico, así como también el etérico, mental y emocional, en buen estado. Y en todo momento hacer del cuerpo físico un templo habitable. Vamos a detenernos un ratito en relación al cuerpo, o mejor dicho, al elemental del cuerpo, para tener o tomar un poquitito de conciencia de este ser, de este elemental, de esta presencia que nos acompaña encarnación tras encarnación. Miren, muchas veces nosotros al tomar conciencia del cuerpo físico en sí, y en este momento, todos los que están escuchando y los que van a escuchar, los que están tal vez ya estén en esta práctica, pero los que no, pues bienvenido sea para poder hacerlo. ¿Será que damos gracias realmente al templo, al físico que nos sostiene y que nos hace posible estar en este plano tridimensional para poder cumplir lo que estuvimos hablando en la clase anterior, la de expandir las fronteras del reino de Dios? Sin este templo, sin este físico y los demás cuerpos, pero sin estar encarnados, no podemos cumplir nuestra función, el que está aquí anclado en nuestro corazón. Y ustedes saben que, así como decía inicialmente en nuestra lectura, para tanto en la primera encarnación como en las posteriores encarnaciones, son convocadas los tres reinos, cada alma humana, y luego el ángel y el elemental del cuerpo, al cual estamos adheridos. ¿Sí? Cada uno tiene un elemental del cuerpo y tiene un ángel guardián, un ángel de la guarda, un ángel ministrador. Se los convoca para que puedan venir en el proceso de la encarnación. ¿Qué pasa? El ángel siempre está dispuesto al alma, a ayudar. Pero ¿qué pasa con el elemental del cuerpo? Miren, las primeras encarnaciones, por supuesto que el elemento todo en perfecta, así como tal vez en armonía, pero cuando empezamos vamos a decir, a dañar al cuerpo físico, dañar podemos, todas las formas, con la gula, dañar con las sustancias, con drogas y no sé, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ya sea en esta encarnación, en las encarnaciones anteriores. Todo lo que podamos nosotros hacer que el templo, mejor dicho, hacer que al templo lo desarmonice, es directamente el efecto al elemental del cuerpo. Es como que estamos tirando así flechas con dardos al elemental del cuerpo, o disparando, para ser más tecnológico, con un arma constantemente al elemental del cuerpo. Entonces, encarnación tras encarnación, eso lo hemos hecho de alguna manera. ¿Qué pasa con este elemental del cuerpo cuando nos toca, bendito sea, volver a encarnar? Dice el elemental del cuerpo, yo no voy, yo no quiero volver a encarnar. ¿Para qué? ¿Para qué volver a construir un templo si lo va a volver a destruir? No tiene sentido, dice el elemental. Sí, pero, y ahí tanto el maestro como el ángel de la guarda y el propio alma, porque ahí cuando estamos en el tribunal kármico entendemos que hemos hecho mal en la tierra, y dice, hacemos como
¿cómo se dice? Empezamos a tratar de convencer al elemental del cuerpo para que vuelva a encarnar, porque sin él no podemos estar en la tierra. Y dice, pero ¿qué sentido tiene que vuelva a encarnar si va a volver a autodestruirse? ¿Qué sentido tiene? O sea, dentro de su concepción no tiene sentido, dice. Obviamente los maestros y empieza ahí la negociación, porque recuerden que tiene que ser voluntario la encarnación, en este caso de estos seres. Y en el voluntario ellos tienen que decir sí para poder estar aquí en la tierra. Y dice, ok, después de un largo proceso de debate, por decirlo de alguna manera, dice el elemental del cuerpo, ok, voy a ir. Pero, como ley de causa y efecto, no puede quedar impune lo que ha hecho en la encarnación anterior o tal encarnación. Entonces, no puedo yo generar, dice, si ha deteriorado al cuerpo físico como tal. Recuerden, en una de las clases que ya les he explicado cómo es formado el cuerpo físico con la Madre María. Lo que hacen ellos con la Madre María y el elemental del cuerpo, los constructores de la forma, y por último el Mahachohan, ya en el último grado, es reclutar, no es el término, volver a juntar todas las partes del cuerpo positivas que ha quedado de la última encarnación. ¿Qué significa eso? Las partes físicas no dañadas por lo que sea que se haya hecho en la última encarnación. Entonces, dice el elemental del cuerpo, ok, muchos por eso nacen con afecciones desde la niñez, o sea, desde el momento del nacimiento, con ciertas patologías y, bueno, todo lo que podamos infinir. Justamente por esto, por una compensación kármica. Y dice, ok, yo voy a ir, pero va a tener esta situación, o le va a faltar este punto, o va porque no puede, o sea, debo de saldar para poder asistir nuevamente, para que por lo menos pueda entender cada uno de nosotros que ha hecho mal en su última encarnación. Y en ese proceso de formar, por decirlo así, voy a hacerlo jocoso para nada más, cuando está la Madre María, el elemental del cuerpo, y bueno, este fulano tal es el que va a volver a encarnar. Y van poniendo todas las partes de la última encarnación física y encuentran que, no sé, en los pulmones estaban totalmente dañados, entonces una porción nada más, no sé, el corazón porque no sé qué, la parte del cerebro no sé qué, y así van formando nuevamente como para el cuerpo que va a llevar en esa encarnación y con las afecciones que pueda tener esa persona de acuerdo a la última encarnación. Y dice, ok, va a ir, se encarna. Todos nosotros hemos pasado de alguna manera ese proceso, ¿sí? Al estar aquí encarnados, obviamente nosotros nos olvidamos que hemos suplicado, tal vez muchos de nosotros, a ese elemental al que vuelva con nosotros para poder completar nuestro proceso kármico y poder realmente redimirnos y decirle sí, porque antes de eso nosotros dijimos, esta vez voy a cuidar al templo, que es el cuerpo físico. Esta vez sí voy a realmente a transmutar las memorias kármicas, voy a transmutar todo lo negativo que he hecho anteriormente. Esta vez sí voy a cuidar al cuerpo físico. Le decimos al elemental del cuerpo. Venimos a la tierra
Y obviamente por el velo de Maya nos olvidamos de ese pacto y de ese compromiso que tuvimos con el elemental del cuerpo, el que está las 24 horas con nosotros. Nos olvidamos que en cada momento, o sea, cada momento que estamos dañando el cuerpo, estamos nuevamente incumpliendo lo que hemos prometido y doblemente karma, porque estamos dañándolo también, y también a nuestro cuerpo físico. Entonces, poderosos y poderosas, seres de radiante luz, es momento de tomar conciencia qué importante o cuán importante es el físico, nuestro templo, para poder completar nuestro proceso hacia la ascensión. Porque por alguna razón que ya hemos explicado tantas veces, sabemos que solamente encarnados podemos completar el propósito del plan divino, es de expandir al reino de Dios, expandir las fronteras. Entonces, desde este momento, desde hoy, propónganse el de tomar conciencia qué es lo que realmente el elemental del cuerpo está requiriendo para poder transmutar el karma anterior y el karma que he cometido actualmente en relación al atentado que estoy cometiendo al cuerpo físico, para que cuando desencarnemos no tengamos el inconveniente de que si tenemos nuevamente el privilegio de encarnar en la tierra, sea lo más fácil y el elemental del cuerpo diga, sí, se esforzó en cuidar al templo, que es su cuerpo, y bueno, vamos, le queda poco para poder completar su ascensión, vamos. Y no digan, no, esta vez sí no me van a convencer con nada, porque no ha hecho, no ha cumplido. Tantas veces ya hemos intentado y no lo ha hecho. Entonces, este es el momento de tomar esa conciencia, ese punto de poder cuidarnos en relación a todo y no dar rienda suelta a los deseos, al placer en sí. O sea, porque es una forma de satisfacer un placer, ya sea el de comer y el de, por la parte de, ¿cómo se dice? El placer de me viene así, los juegos, en las distracciones y en todas las formas que podamos nosotros tener como para no estar enfocados en un punto en donde, sí, esto es lo que realmente me va a ayudar a poder ser libre. Miren, siempre es importante que en el momento en que tome la decisión de decir, ok, a partir de este momento, desde este instante, voy a cuidar a mi templo. Voy a cuidar a quien yo soy, porque gracias a este templo puedo evolucionar, puedo lograr la ascensión y puedo realmente manifestar al Cristo, puedo manifestar a la verdadera naturaleza divina que somos. Todo lo demás son distractores. Es algo efímero, es algo que termina, tiene inicio y tiene fin. Sin embargo, nosotros somos cada uno eternos. Y si empezamos a cuidar al cuerpo físico, el cuerpo físico va a ir evolucionando y elevándose en frecuencia hasta que lleguemos al punto de la ascensión y ese cuerpo, ese templo, con el que contemos en ese momento, porque lo hemos cultivado, cuidado, protegido y elevado en frecuencia, es el que va a ascender en forma sutil para la ascensión y es el último cuerpo que vamos el que vamos a utilizar en los planos sutiles. ¿Se entiende? ¿Por qué es tan importante cuidar al cuerpo físico, cuidar al templo que somos? Y eso implica, ya sea desde lo más básico, que es lo más básico, el tema de la alimentación, o sea, el combustible que ingresa al físico,
hasta lo más elevado, que serían los pensamientos, las palabras, los sentimientos. ¿Se entiende? Se va entendiendo cómo es el proceso realmente y cómo estamos interconectados con todos los tres reinos para poder lograr este propósito que es la ascensión. Y muchas veces en este momento, o sea, la humanidad se encuentra tan, vamos a decir, voy a decir los dos puntos, muchos se encuentran tan confundidos, tan lejos de ver que realmente todo está en uno mismo, que está ahí, como para poder así con el tronar del dedo, despertar y poder ser libre. Pero también está la otra parte, en donde hay miles de almas despertando ya, pero que requieren de un empujón. Y ese empujón estamos nosotros para poder hacerlo. Y estamos haciéndolo. Pero cuando estén recibiendo esta información, cuando estén escuchando esto, es el empujón. Es el momento de actuar, es el momento de accionar, es el momento de decir sí nuevamente a ese compromiso que hemos pactado antes de esta encarnación. Porque les aseguro que todos hemos hecho un pacto con nuestro elemental del cuerpo. Todos, que lo íbamos a cuidar. Estoy seguro. Entonces, los estoy en este momento haciendo de intermediario para recordarles que es momento de cumplir, de poder realmente ayudarnos mutuamente y poder lograr la ascensión. ¿Qué significa esto? Que me debo de ocupar más en mí que de afuera. ¿Qué significa de afuera? No estar haciendo caso a todos los puntos de los sentidos, porque los sentidos es lo que nos está haciendo, nos está distrayendo de lo verdadero que debemos de experimentar y vivir. Y esas distracciones, todas obedecen a un punto de placer. Y esa sensación de placer, ya sea inconsciente o consciente, es lo que debemos de transmutar en todas las áreas, en todas las áreas. Entonces, eso es lo que debemos de transmutar y hacer que nos enfoquemos. Por eso, en la clase anterior he hablado, y cada vez voy a insistir más con esto, y voy a volver ahora a recalcar, la magna presencia yo soy. Es la que nos va a ayudar a sacar, a transmutar lo que sea que debe ser transmutado para poder lograr la armonía, la salud, la sanación, la transmutación, la prosperidad, la iluminación, o lo que sea que estemos y que el corazón quiera experimentar para poder expandir las fronteras del reino de Dios. Porque todo ya está en nosotros, todo ya está en nuestros cuerpos causales. Pero para eso debo de invocar, debo de recordar quién soy. Y somos la magna presencia, yo soy. Y todos los santos días al invocar, a cada instante en realidad, a cada momento, porque es la hacedora absoluta, si no estoy encontrando la voluntad, la fuerza, como para poder cortar un hábito, un mal hábito, pues magna presencia de Dios yo soy. Saca de mí este deseo, esta sensación, esto que estoy, no sé, lo que sea, y lléname con tu satisfacción y perfección. Ahora, y es instantánea la asistencia, instantánea, porque somos prolongación divina. Entonces, la cuestión es hacer, pedir, pedir digo en el sentido de invocar, el de
habilitar el interruptor y decir, accióname, ilumíname, lléname de lo que estoy requiriendo en este momento para hacer lo que debo hacer, no lo que quiero. Porque lo que debo está alineado al plan divino. Lo que quiero está alineado al ego, porque lo que quiero va a satisfacer los deseos del placer, lo que fuera. Se comprende, se va entendiendo. ¿Y por qué me detuve tanto en esto? Porque creo que vale la pena poder rememorar y recordar ese punto tan importante que antes de haber encarnado todos nosotros lo hemos vivido y hemos ya, esto que están escuchando hoy, lo han escuchado en los planos internos y ya tal vez se van a recordar en este momento. Y si no, igual. Pero el punto es que hagan una especie de apertura mental y puedan tomar conciencia de decir, ok, tal vez deba hacer un cambio. Y si ya lo hice, pues sostenerlo, mantenerme para poder lograr el propósito. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, poderosos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Namaste, poderoso. Namaste, poderosa, Dios te bendice. A todos también. Maestro, sobre el punto. Y te estaba escuchando y tan linda la clase, ¿verdad? Para tomar conciencia de que nuestro templo sea habitable. O sea, todo lo que tenemos que pensar y decidir hacer para que nuestro templo sea habitable. Y me vino a la memoria de mi vida de hace unos años, ¿verdad? Yo creo que muchos también lo viven, lo vivieron, o a lo mejor lo están viviendo. Y creo que una forma también de no cuidar el templo, creo yo, es, por ejemplo, cuando tenemos metida en la cabeza, ¿verdad? O en nuestras creencias, porque más vivimos de nuestras creencias, ¿verdad? De que tenemos que trabajar duro, mucho, ¿verdad? Para lograr ser alguien e ir ascendiendo. O sea, le estamos alimentando a nuestro ego, a nuestra personalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Uno toma trabajo y trabaja tan duro, trabaja tan duro para lograr encajar en el sistema, para ir ascendiendo y para lograr el tan mencionado éxito profesional, ¿verdad? Y descuidamos el dormir lo suficiente, que yo creo que es algo indispensable, porque después tu organismo como que registra esa memoria de no haber dormido lo suficiente durante tantos años. ¿Para qué? Para dedicarte a los demás, para hacer trabajo, para correr detrás de la plata, para correr de las cosas materiales. Y nos olvidamos de dedicarle el tiempo a nuestro templo, a nuestra mente, a ese tan requerido silencio, a ese tan requerido tiempo a nosotros mismos. Y agradecer de tener y no dañar el templo de lo que nos estás hablando hoy. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Tomamos trabajos, trabajamos de día, de noche, sábado, domingo, feriado. Y nos olvidamos de cuidar nuestro cuerpo. Nos olvidamos, entre esa corrida, nos olvidamos de alimentarnos bien. Nos olvidamos de no tomar agua. Nos olvidamos de no dormir lo suficiente para poder usar mejor nuestros talentos, nuestras habilidades. ¿Por qué? Porque nos sometemos a mucha presión, a mucho trabajo. ¿Y para qué?
como si fuese que vamos a reunir toda la plata o vamos a lograr con eso la felicidad o la salud o el bienestar y la paz. Y no es así, ¿verdad? Entonces, hablo de mi experiencia de años anteriores, ¿verdad? Cuando andaba así y no tenía paz, no tenía un tiempo para mí, no tenía un tiempo tal vez para mis hijos. Y digo, ¿y de qué sirve? ¿Verdad? Y digo, bueno, estaba alimentando mi ego, estaba alimentando mi personalidad, o fue también para decir hoy en día, wow, todo eso fue un aprendizaje, todo eso hizo, y todas las personas que me ofrecían y me daban o me hacían pasar esto, todo eso hizo a que yo fuera puliendo o puliendo mi templo y ser lo que soy. Y agradezco. Pero dentro del cuidado del templo, yo creo que las horas de dormir y las horas de descanso es así como la alimentación. Nos vamos al extremo. O comemos demasiado o no comemos nada. O tomamos demasiado o no tomamos nada. O dormimos demasiado y nos relajamos y no decidimos accionar y hacer. Pero es que todo tiene también su opuesto. Y si todo podemos llevar y vivir en el, bueno, es lo suficiente, ya trabajé hoy lo suficiente, me desconecto del celular, me desconecto de las redes, me desconecto del trabajo y me dedico a dormir. Y mañana o en unas horas más voy a ser más productiva, voy a ser más útil. Eso nomás quería incluir, insistir un poco, darle un énfasis en lo que también es, creo yo, el cuidado del templo, ¿verdad? El dormir bien y el descansar bien, porque todo se renueva en uno cuando uno le dedica tiempo a uno mismo y especialmente a descansar. Gracias, maestro. Gracias a vos, poderosa. Miren, en relación a lo que acaba de decir Norma y lo que estuvimos hablando en toda la clase, hay algo que quiero que tengan que recuerden más bien, porque ya lo sabemos y creo que casi siempre lo hablamos, pero es una forma de recordar y de hacer uso de eso. Recuerden que todo ya lo tenemos. La cuestión es hacer la intersección como para que eso se precipite, en lo que estemos precisando en nuestro mundo se precipite. Pero para eso debo de invocar a la magna presencia, ser la magna presencia. Y ahí, en esa invocación y en ese estado de conciencia, se va a ir dando exactamente lo que requiero. Sin siquiera pedir, va a llegar el momento en donde ya no van a estar pidiendo cosas materiales ni nada, porque la presencia ya nos provee absolutamente de lo que requerimos financieramente, materialmente o lo que sea, y más, siempre da como mínimo 10 veces más, porque recuerden que somos los que vamos a expandir las fronteras del reino de Dios. Y si vamos a expandir las fronteras del reino de Dios, pues tenemos que tener absolutamente todos los recursos de esta tierra y los recursos espirituales. Y ambos o todo ya lo tenemos. Solamente no estamos asumiendo que ya es así. Para poder llegar a asumir y luego a ejecutar ese poder creador, debo ser la presencia. Entonces, ante la desesperación, ante la angustia, ante la tristeza, ante la depresión, ante la carencia financiera, ante la gula, ante la ansiedad, ante no poder cumplir un deseo, una satisfacción de un deseo, porque caigo ante eso, igualmente invoco
a la magna presencia, para que me ayude a ir puliendo, transmutando y abriendo camino para lo que esté requiriendo. Si en este momento estoy requiriendo, porque esta enseñanza, hay que ser claros, si esta enseñanza va para una persona indigente, pues no va a escuchar, no me va a escuchar, no va a querer saber nada, porque su primera necesidad, que es la de satisfacer el hambre que está teniendo, ¿qué me va a estar queriendo escuchar? Que Dios, que no sé qué, que no sé cuándo, ¿sí o no? Entonces, ustedes que ya han transmutado esa experiencia, esa parte ya no tienen como karma, ustedes ya han superado, porque eso es un proceso kármico, el ser indigente o el que está pidiendo dinero en el semáforo, es parte de su karma. Pero eso no quiere decir que yo me desligo y ¿sabes qué? Hago caso omiso. No, debo de enfocarme, de centrar la atención, de que se despierte en ese ser su conciencia para que pueda realmente, ya si es posible, en esta encarnación, transmutarlo. Y poder decir, ok, no, yo no vine para eso. Vine para poder superar justamente este karma. Y eso debe ser nuestro trabajo y nuestra función para con ellos. Pero si aún estamos pasando ciertas situaciones financieras o de salud, pues ustedes que ya han pasado ese proceso, pues es mucho más fácil, ustedes ya están en condiciones de todo lo que hemos hablado y lo que han escuchado, que he dicho, de aplicarlo, de decir, ok, a partir de este momento me entrego a la magna presencia, me entrego y yo soy la magna presencia para que actúe, obre y haga y expanda a través de mí. Y todas las funciones en donde esté, si son docentes, si son médicos, si son trabajan en la casa, si están en el proceso solamente de cuando van de la casa al trabajo, si trabajan en una oficina o en donde sea que estén empleando su talento, es el Cristo, es la magna presencia expandiendo y los recursos y las bendiciones por simplemente ese hecho de hacer ser la presencia se va a multiplicar pero por millones y ya no va a haber preocupaciones, sino simplemente ya nos ocupamos y todo está cubierto, absolutamente todo. Pero para eso debo de aplicar las leyes, debo de aplicar quién soy y debo de accionar en relación a esas leyes. ¿Sí? La ley del dar, la ley del menor esfuerzo, la ley del círculo y otras leyes, la ley del vacío. Entonces, todo tiene relación con todo, pero para eso debo también de estar trabajándome. Ustedes ya están en condiciones de aplicar esto. Sí o sí. Es simplemente decisión. Es simplemente decir sí. Y aunque en este momento me puedan decir los que estén escuchando y viendo esto, no tengo ya sea un guaraní, un peso o un dólar o un euro en el bolsillo, eso no quita, si ya están escuchando esto, ya han abierto el corazón en la anterior clase a los maestros, a la magna presencia, es porque ya tienen la capacidad absoluta de precipitar eso que están requiriendo. Exactamente lo que están requiriendo. Sí o sí. Y eso, o sea, es cuestión, no me crean. Pruébenlo y hagan que eso sea posible. Y van a ver que sí. Y porque es infalible, es una ley universal. No porque yo no crea, no funcione. Funciona igual. Si no funciona, si con el pensamiento decimos, ¿cómo quiero algo? Y vino ese pensamiento que quiero, ¿cómo puede ser entonces que no podamos precipitar? Que Dios es entonces, ¿se dan cuenta? Es un Dios malvado, entonces si es que no podemos precipitar. Al contrario, si vino a nuestros pensamientos es porque ya está y puede ser posible de eso que estoy requiriendo. Siempre estando en armonía con el universo.
pero para eso debo de trabajar, debo de ser, debo de invocar a la magna presencia hasta sentirla y ser. Y estoy seguro que solo se va a ir dando absolutamente todo. Para tener la inspiración, la idea, va a venir un libro, va a venir la persona, se va, no sé, los caminos de Dios son infinitos. Ya no me ocupo de eso, pero sí me ocupo de ser la presencia, de invocar. Y todo lo que haga es la presencia. Yo no. Es la presencia, es Dios. Es la magna presencia de Dios obrando a través nuestro. Y esa es nuestra función. ¿Sí? Bueno, poderosos, nada, me ha encantado, como siempre, compartir con ustedes. Realmente creo que, como siempre, nos deja siempre recordar, es muy positivo y hace que podamos como entrar en un proceso de introspección y poder tomar posteriormente las decisiones correctas. Y bueno, si me equivoco, pues para la siguiente. Tratar de que constantemente podamos tomar decisiones correctas y que sea el Cristo el que las vaya tomando. Y así poder expandir la luz yo soy. ¿Sí? Bueno, y a quien está para ir despidiéndonos. Gracias, poderosa Madre, gracias Fátima, gracias Mabel, gracias Elsie, gracias Lucía, gracias Luz, gracias María Paz, gracias Marta, gracias Mary, gracias eterna, 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 eterna gratitud por estar presentes y bueno, a cuidar nuestro templo, a invocar a la magna presencia, a ser esa luz que somos y a que todo vaya fluyendo y van a ver que lo que se requiera va a precipitarse. Si es sanación, pues sanación. Si es algo financiero, pues eso financiero. Dios lo que sea. ¿Sí? Los amo infinito. Gracias, maestro. Eterna gratitud a ustedes. A confiar y a hacer la magna presencia. Gracias a vos, Mabel. Los amo. Chao, chao. Gracias, gracias.